La silla plegable debajo de mí soltó un chirrido lento y feo, como si no aprobara lo que estaba a punto de suceder. Un olor a café quemado y barato flotaba en el aire de ese salón de la iglesia, mezclándose con abrigos de lana mojada y un ligero tufillo a limpiador de limón. Un reloj de pared hacía un tic-tac lo suficientemente fuerte como para contar tus errores. Pude oír la respiración contenida de alguien. El anillo de bodas de otra persona golpeando contra un vaso de poliestireno. Mateo Calvel estaba de pie cerca de la cafetera, con los hombros anchos y el rostro cuadrado, pálido bajo esa luz fluorescente y plana. Miró mi delgada carpeta de Manila, luego a Camila, mi hijastra, y después a Elena, mi esposa. Su mandíbula se movía como si estuviera masticando algo que no quería tragar. Luego me miró y con una voz que no era de enojo, sino herida y firme, dijo: «Eso no es lo que me dijeron, y duele más de lo que te imaginas». El salón se congeló. No era el tipo de silencio que se produce cuando la gente es educada. Era el tipo de silencio que se produce cuando la verdad entra en la habitación y todos se dan cuenta de que no le importa la comodidad de nadie. No sonreí. No sentí que hubiera ganado nada. Todo lo que podía pensar era: yo la crié. Yo estuve allí, y ellos estaban tratando de borrarme como una mancha en una ventana. 2 días antes, todavía estaba en mi propia cocina en Radford, Illinois, con olor a pastel de calabaza en el aire y una frase suspendida entre nosotros que cambiaría el resto de mi vida. Era el lunes antes de Acción de Gracias cuando descubrí que no estaba invitado a la historia de mi propia familia. Radford mostraba su rostro de finales de noviembre, un cielo gris que presionaba hacia abajo, un viento del río Rock que cortaba tu chaqueta como si guardara rencor. El aguanieve en el estacionamiento de la cooperativa de crédito Members Plus se había vuelto de ese marrón sucio que te hace limpiar las botas 2 veces antes de entrar en cualquier lugar decente. Acababa de salir de un trabajo en East State Street, recableando un antiguo local que todavía olía a moho y perfume rancio del negocio que hubiera estado allí antes. Soy electricista sindicalizado, de la IBU. Así que mis días son estables. A los cables no les importan tus sentimientos. Solo les importa si lo haces bien. Ese siempre ha sido mi consuelo en mi oficio. Si cruzas el cable equivocado, algo se dispara. A veces, algo se quema. Pero al menos las reglas son las reglas. La familia, había aprendido, puede torcer esas reglas hasta que no te reconoces a ti mismo. Entré en nuestra casa, nuestro modesto rancho junto a Alpine Road, con las manos todavía oliendo ligeramente a metal y aislante. Elena tenía la cocina cálida, el horno zumbando, ese dulce y especiado olor a pastel y canela extendiéndose por el lugar como una promesa. Llevaba su cara de empresa, aunque solo estaba yo. El pelo arreglado, el lápiz labial puesto, como si estuviera ensayando ser agradable. Camila envió un mensaje de texto, dijo, sin levantar la vista de la encimera. Me aflojé la chaqueta. ¿Todo bien? Ella y Mateo vendrán el miércoles solo para saludar antes de irse. ¿Irse a dónde? Elena hizo una pausa. Fue pequeña, solo medio segundo. Pero he cableado suficientes casas viejas para saber la diferencia entre un zumbido constante y un parpadeo peligroso. A conocer a la familia de Mateo, dijo. En Madison. Parpadeé. No muy lejos, pero lo suficiente como para hacer una maleta. Lo suficiente como para hacer un plan. ¿Y yo también voy?, pregunté. Porque eso es lo que haces cuando tu hija, legalmente tu hijastra, se compromete. Apareces. Das la mano. Sonríes. Actúas agradecido de que alguien ame a tu hija. Elena siguió alisando la masa del pastel como si la hubiera ofendido. Solo voy a ir yo. Algo frío se deslizó por mi espalda. Y no era el clima. ¿Por qué?, pregunté. Suspiró como si le hubiera pedido que explicara la gravedad. Javier, es complicado. Esa frase. La gente la usa como una manta. Como si al arrojarla sobre la verdad, dejarás de mirar la forma que hay debajo. Camila va a llevar a Ricardo, dijo en voz baja. La miré fijamente. Ricardo Morales. Elena finalmente me miró a los ojos. Los suyos estaban cansados. No exactamente culpables. Simplemente resignados. Como si ya hubiera decidido que era más fácil. Camila quiere que su papá esté allí, dijo Elena.
La familia de Mateo es tradicional. Casi me río, pero salió mal. Tradicional, repetí. ¿Y yo qué soy? ¿De mala educación? Javier. Levanté una mano. He estado en esta casa 17 años, Elena. He pagado la mitad de las cosas que hay en ella. He arreglado cada enchufe roto, ventilador de baño con fugas y luz de porche fundida. Llevé a Camila a la escuela cuando tu coche no arrancaba. Firmé como aval para su primer coche fiable cuando tenía 19 años porque Ricardo no aparecía por ninguna parte. La boca de Elena se tensó. No hagas eso. ¿Hacer qué? Hacer que se trate de dinero. Sentí que se me calentaba la cara. No se trata de dinero. Se trata de estar presente. Elena se volvió hacia el pastel. Es solo una reunión, Javier. Una reunión, dije, lentamente. La reunión donde las familias se miran a los ojos y deciden quién pertenece. No respondió. El ventilador del horno se encendió. En algún lugar de la sala, el viejo reloj de pie hacía tic-tac. Tic-tac, tic. Como si el tiempo llevara la cuenta. Esa noche, no dije mucho. Comí el chili que Elena me puso delante. Enjuagué mi tazón. Limpié la encimera por costumbre, como siempre hacía. Anoté mis horas de trabajo en mi pequeño calendario de bolsillo, porque así soy yo. Constante, cuidadoso, el tipo de hombre que cree que la vida es principalmente una serie de pequeñas responsabilidades bien hechas. Pero sentía el pecho apretado, no como un ataque al corazón, sino como si algo estuviera siendo comprimido hasta un punto. A la mañana siguiente, la traición apareció en mi teléfono antes de que mi café terminara de gotear. Estaba de pie en la cocina, en calcetines, viendo cómo la cafetera farfullaba y escupía cuando apareció una notificación, Facebook. No vivo en él, pero lo mantengo porque Camila publica fotos allí. A veces Elena también lo hace, cuando quiere mostrarle al mundo que somos felices. Era una foto de Camila. La había publicado tarde la noche anterior, probablemente pensando que no la vería. Allí estaban, Camila con un abrigo de vestir, el pelo rizado, sonriendo como si hubiera ganado algo. Elena a su lado, con la mano en el brazo de Camila, y Ricardo. Ricardo Morales de pie al otro lado, como un padre orgulloso, como si no se hubiera perdido cumpleaños, conciertos escolares y un invierno terrible en que Camila se enfermó y nos sentamos en una sala de emergencias durante 6 horas bajo luces fluorescentes que hacían que todos parecieran muertos. Detrás de ellos había un letrero de un restaurante en Madison, del tipo con luces de cadena y un menú en una pizarra. En el pie de foto, Camila había escrito, Noche en familia. Muy agradecida de tener a papá aquí para esto. Papá. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. Sentí un zumbido sordo en los oídos. Y por un segundo, volví a estar en la marina, con 19 años, de pie en una cubierta fría, tratando de mantener mi rostro neutral mientras el viento te abofeteaba. Aprendes a mantener la expresión firme. Aprendes a tragarte las palabras. Pero ya no tenía 19 años. Tenía 56 y mi propia hija llamaba a otro hombre, papá, como si yo nunca hubiera existido. Elena entró en la cocina, todavía en bata, con el pelo revuelto. Ahora que la cara de empresa aún no era necesaria. Vio mi teléfono. Vio mi expresión. Oh, Javier dijo, como si hubiera pisado algo. Camila lo publicó, dije en voz baja. Los hombros de Elena subieron y bajaron. Está emocionada. Giré el teléfono para que pudiera ver el pie de foto. Sus ojos lo recorrieron. No se inmutó. No me defendió. Solo dijo, Ricardo lo está intentando. Esto es importante para Camila. ¿Y qué hay de lo que es importante para mí?, pregunté. Mi voz no se quebró. No lo permití. Elena desvió la mirada. Y en ese momento, entendí algo que dolió más que la publicación de Facebook. Su silencio no era confusión. Era consentimiento. La puerta principal se abrió, y entonces entró Camila, con la misma naturalidad de quien posee el aire, el viento frío siguiéndola, las mejillas sonrosadas por el exterior. Olía a perfume caro y a aire invernal. Hola, dijo, alegre. Mamá. Javier.
No, papá. Ni siquiera, Javier, con calidez, solo una etiqueta. Levanté mi teléfono. ¿Así que conociste a la familia de Mateo? La sonrisa de Camila vaciló por medio segundo. Sí. ¿Y llevaste a Ricardo? Se encogió de hombros, como si le hubiera preguntado si había comprado leche. Es mi papá. Las palabras golpearon, pero las siguientes golpearon más fuerte. Los ojos de Camila se afilaron. Mira, no conviertas esto en un problema. La familia de Mateo es así. Querían una primera impresión con clase. ¿Y yo no tengo clase?, pregunté. Camila exhaló, impaciente. Javier, tú no eres mi padre. La cocina estaba cálida. La cafetera siseaba. El olor a pastel de calabaza flotaba en el aire como el recuerdo de algo dulce. Y aún así, sentí frío. Elena no dijo nada. Miré a Camila, a esta mujer adulta que había ayudado a criar. Y sentí que algo dentro de mí se volvía silencioso y pesado. Susurré, porque no confiaba en mi voz más alta que eso. De acuerdo, dije. Lo entiendo. Camila parpadeó, casi sorprendida de que no peleara. Elena siguió mirando la encimera como si pudiera salvarla. Pasé junto a ellas, por el pasillo hasta el dormitorio, y cogí mi chaqueta. Mis manos estaban firmes, pero mi estómago se retorcía como un cable que se tensa demasiado. Detrás de mí, Camila gritó, «Nos vamos mañana por la mañana». No te pongas raro con esto. No respondí, porque en mi oficio, cuando una línea está muerta, dejas de darle energía. Y algo dentro de mí acababa de morir. A la mañana siguiente, descubrí que no solo me querían en silencio. Me querían invisible. Y los golpes en la puerta de mi apartamento, lo suficientemente fuertes como para hacer vibrar el marco barato, me dijeron que aún no habían terminado de usarme. Los golpes no cesaron cuando me quedé quieto. Se hicieron más fuertes, agudos, enojados. El tipo de golpes que asume que le debes algo a alguien. Estaba de pie en la estrecha cocina de mi apartamento en Alpine Road, descalzo sobre el laminado frío, viendo cómo el segundero del reloj de pared pasaba las 12. Tic, tac, tic. El radiador traqueteaba como si tuviera opiniones. En algún lugar de arriba, la televisión de un vecino se reía de un chiste que no podía oír. Ya sabía quién era. Abrí la puerta de todos modos. Elena entró empujándome, primero ella, con el abrigo a medio abrochar, los ojos encendidos como si hubiera ensayado este discurso en el coche. Camila la siguió, con la mandíbula tensa, el teléfono ya en la mano como una prueba. «¿Qué te pasa?», dijo Elena en cuanto la puerta se cerró detrás de ellas. Di un paso atrás para darles espacio. El apartamento olía ligeramente al café de la noche anterior y al limpiador de limón que el edificio usaba en los pasillos. No era gran cosa. Un sofá que había comprado de segunda mano. Una mesa pequeña. Mis botas alineadas junto a la puerta, con las puntas hacia afuera, un hábito inculcado por años de no querer tropezar en la oscuridad. Camila se cruzó de brazos. No respondiste a mis mensajes. Los recibí, dije. Entonces, ¿por qué no respondiste?, intervino Elena. Has estado actuando extraño, Javier. Silencioso, frío. La miré. Dije, de acuerdo. Eso no es una respuesta, espetó. Eso no es nada. Estás actuando como si hubiéramos hecho algo malo. Camila soltó una risa aguda. Sí, como si te hubiéramos traicionado o algo así. La palabra quedó suspendida allí. Traicionado. Se me apretó el pecho y por un segundo sentí esa presión detrás de los ojos, la que viene justo antes de decir algo de lo que no puedes retractarte. Podía sentirlo subiendo por mi garganta. 17 años de comentarios tragados, alineándose, listos para salir todos a la vez. Pensé en hacer guardia en la marina, a finales de los 80, con el viento del lago Michigan azotando la cubierta durante los ejercicios de entrenamiento. Como aprendes a mantener la mandíbula apretada y la boca cerrada porque perder la calma no te calentaba ni te llevaba a casa más rápido. En lugar de eso, respiré hondo. ¿Qué quieren?, pregunté. Elena levantó las manos. Queremos entender por qué te estás comportando así. ¿Así como?
Como si te hubiéramos borrado, dijo Camila, goteando sarcasmo. La miré a los ojos. ¿Y no lo hicieron? El silencio se quebró en la habitación como un interruptor automático que salta. Elena me miró fijamente. Javier, fuiste a conocer a su familia, dije. Calmado, firme. Llevaste a Ricardo. Les dijiste que era tu padre y a mí me dijiste que no viniera. Camila se burló. Era solo una reunión. Esas reuniones importan, dije. Ahí es donde la gente decide quién eres. Elena negó con la cabeza. Estás haciendo esto más grande de lo que es. Sentí que algo se retorcía dentro de mí. Lo estoy haciendo. Camila dio un paso adelante. La familia de Mateo se preocupa mucho por la imagen. Preguntaron por la estabilidad, por los antecedentes. Era más fácil así. ¿Más fácil para quién?, pregunté. Dudó solo un instante. Para todos, supongo, dijo finalmente. Ahí estaba. Elena se frotó las sienes. Javier, necesitábamos que esto saliera bien. Solté un suspiro corto. Necesitaban mi nombre, no a mí. Ninguna de las dos lo negó. Miré alrededor del apartamento, las paredes desnudas, el reloj que hacía tic-tac, el perchero con una sola chaqueta colgada. Me había mudado 3 semanas antes, diciéndome a mí mismo que era temporal, un espacio, lo había llamado Elena. Como si pudieras empaquetar 17 años y apilarlos en un rincón. Camila hizo un gesto alrededor. ¿Ves? A esto me refiero. Este ambiente no habría encajado. Algo se rompió entonces, no en voz alta, internamente, como un cable que finalmente cede. He trabajado en el mismo oficio durante 30 años, dije, con la voz baja. Llego a tiempo. Pago mis facturas. Te crié cuando tu papá no estaba. Si eso no encaja, no es mi problema. El rostro de Elena se endureció. No tienes derecho a hacerla sentir culpable. No lo hago, dije. Estoy exponiendo hechos. Camila puso los ojos en blanco. Los padres de Mateo ni siquiera preguntaron por ti. Eso aterrizó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. No preguntaron, repetí. No dijo, porque les dijeron que no estabas realmente involucrado. La miré fijamente. ¿Quién se lo dijo? Ella desvió la mirada. Los labios de Elena se separaron y luego se cerraron, y de repente la habitación se sintió muy pequeña. Tú se lo dijiste, le dije a Elena. La voz de Elena bajó. Simplifiqué. Me reí una vez, agudo y sin humor. Me borraste. Estaba protegiendo a Camila, espetó Elena. ¿De qué?, pregunté. ¿De mí? Camila cogió su bolso. Esto no tiene sentido. Te estás haciendo la víctima. Sentí esa oleada de nuevo. Ira, calor, palabras alineándose. Por una fracción de segundo, quise gritar, enumerar cada noche en vela, cada factura pagada, cada viaje que le di en la nieve. En lugar de eso, me hice a un lado y abrí la puerta. He terminado con esta conversación, dije. Elena me miró como si no me reconociera. ¿Simplemente te vas? Sí. Camila se burló. Qué maduro. Pasaron junto a mí. El aire frío entró corriendo desde el pasillo. Luego la puerta se cerró de golpe. La cerré con llave. El silencio posterior fue ruidoso. El reloj, el radiador, mi propia respiración. Me quedé allí más tiempo del que debería, mirando la puerta como si pudiera explicarse a sí misma. Luego cogí mi chaqueta y mis llaves y salí. El viento de fuera me atravesó. Arakfer, a finales de noviembre no le importa cómo te sientas. La nieve aún no había caído del todo, pero el suelo estaba resbaladizo con aguanieve medio congelada, gris y fea bajo las farolas. Conduje sin pensar, la memoria muscular se hizo cargo hasta que entré en el estacionamiento del puesto VFW 1460 en East State Street. El letrero zumbaba débilmente. Dentro, hacía calor de esa manera cansada. Calor viejo, olores viejos, cerveza, café, humo de cigarrillo impregnado en las paredes desde décadas atrás, cuando la gente fumaba en todas partes y nadie se disculpaba por ello.
Unos cuantos hombres se sentaban en las mesas, los abrigos colgados sobre las sillas. Banderas bordeaban las paredes, los colores desvaídos, pero aún en pie. Alguien se rió en voz baja en la barra. Ramírez me vio y deslizó una taza sobre la mesa sin decir palabra. Café negro, lo suficientemente fuerte como para recordarte que existía. ¿Estás bien, Javier?, preguntó. Envolví mis manos alrededor de la taza, sintiendo el calor filtrarse en mis dedos. Sí, dije. Solo cosas de familia. Ramírez asintió como si entendiera más de lo que había dicho. No insistió. En el VFW, nadie hurga en heridas que no sangran. Nos sentamos allí en un silencio de camaradería. Fuera de la ventana, la nieve comenzó a caer, ligera al principio, deslizándose sobre East State como si no tuviera un lugar mejor a donde ir. La observé durante mucho tiempo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo miré, luego contesté. Hola, señor Rojas, dijo una mujer. Su voz era educada, cuidadosa. Soy Linda Calvel, la madre de Mateo. Mi agarre en la taza se tensó. Sí, dije. Soy Javier. Hubo una pausa. Espero no llamar en un mal momento. Miré alrededor del VFW, las banderas, los hombres, la tranquila dignidad del lugar. No dije. Está bien. Tomó aliento. Quería preguntarle algo. Nos dijeron que usted era solo un compañero de piso, no realmente parte de la familia. Las palabras se deslizaron bajo mis costillas como hielo. Y por primera vez desde que Camila pronunció esa frase en mi cocina, supe que quedarme callado no iba a arreglar nada. No le respondí a la señora Calvel de inmediato. La cafetera del VFW siseó detrás de mí, un sonido cansado, como si hubiera estado hirviendo la misma olla desde que Reagan estaba en el poder. Alguien en la barra carraspeó. Una silla raspó contra el suelo. Sonidos normales, vida ordinaria. Y aún así, esa frase seguía ahí, entre nosotros. Solo un compañero de piso. Nunca he sido el compañero de piso de nadie, dije finalmente. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Me casé con Elena cuando su hija tenía 9 años. Yo la crié. Hubo otra pausa, esta más larga. Ya veo, dijo la señora Calvel. No es así como nos lo explicaron. Cerré los ojos por un segundo, no con ira, sino con un cansado reconocimiento. Me lo imaginaba, dije. Ella carraspeó. Mateo valora la honestidad. Nosotros también. No quise armar ningún lío, señor Rojas, pero pensé que debería saberlo. Le agradezco la llamada, dije, y lo decía en serio. Cuando colgamos, me quedé sentado mirando mi café hasta que la superficie dejó de temblar. Ramírez se reclinó en su silla. ¿Todo bien? Depende de cómo definas, todo bien, dije. Él asintió una vez. Justo. Me quedé otra media hora, viendo cómo la nieve se espesaba fuera de las ventanas, luego conduje a casa, lento y con cuidado. Las carreteras ya estaban resbaladizas, del tipo que castiga la impaciencia. De vuelta en el apartamento, colgué mi chaqueta en el gancho junto a la puerta y alineé mis botas. No encendí la televisión. No quería ruido. Quería pensar. Saqué mi pequeño calendario de bolsillo de mi chaqueta, el que había llevado durante años. Un viejo hábito, anotar cosas, fechas, pagos, horas, una prueba de que habías estado presente. Me senté a la mesa y abrí el cajón donde guardaba las cosas aburridas, carpetas de impuestos, sobres viejos, recibos atados con gomas elásticas, la vida reducida a papel. No buscaba una ventaja. Buscaba la verdad. Lo primero que encontré fueron los papeles del coche. Camila tenía 19 años, asustada y emocionada a la vez, en un concesionario de coches de segunda mano en Loves Park con un vendedor que sonreía demasiado. Su crédito era escaso. Ricardo no le había devuelto las llamadas. ¿Puedes ayudarme?, me había preguntado entonces, con voz queda. Yo había firmado sin dudar. Porque eso es lo que haces. Pasé el pulgar sobre la tinta desvaída, recordando ahora el olor de la oficina, moqueta barata, café rancio y la forma en que me abrazó después, rápido y torpe,
como si no estuviera segura de que se le permitiera. Luego, una factura del hospital de años antes. Había necesitado un procedimiento. Nada dramático, pero lo suficientemente caro como para que Elena hubiera llorado en la mesa de la cocina, calculadora en mano, susurrando números como si fueran oraciones. Yo había extendido el cheque. Sin discursos, sin resentimiento. Debajo de eso, un sobre con el logo de una escuela. Dentro, un programa doblado de la graduación de secundaria de Camila. Mi nombre garabateado en la parte de atrás con mi letra, gradas del lado izquierdo. No olvidar la cámara. Tragué saliva. Luego encontré algo más nuevo. Un aviso de la cooperativa de crédito que se me había pasado en su momento, metido en una pila de extractos. Un pago atrasado que casi había afectado mi crédito. Casi. Lo recordé ahora. Camila había pedido encargarse de ello, dijo que era una confusión. Lo había pagado en silencio y seguí adelante. En ese momento, me dije a mí mismo que eso también era la paternidad. Arreglar las cosas sin hacer ruido. Ahora, mirando todo extendido sobre la mesa, me di cuenta de algo peor que ser excluido del futuro. Estaban reescribiendo el pasado. Me recliné en la silla y miré al techo. La luz zumbaba débilmente. El radiador volvió a traquetear. En mi oficio dije en voz alta a nadie, si etiquetas mal un cable, alguien sale herido. Reuní 3 cosas y las deslicé en una delgada carpeta de Manila. No todo, solo lo suficiente. La carpeta se sentía ligera en mis manos, más ligera que el peso que sentía en mi pecho. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Necesitamos hablar. No respondí. Unos minutos después, llegó otro mensaje, este de una dirección de correo electrónico desconocida. Señor Rojas, tendremos una pequeña reunión familiar en nuestra iglesia este domingo por la tarde antes de los planes finales de la boda. Si está dispuesto, nos gustaría que estuviera allí. Linda Calvel. Lo leí 2 veces. Domingo, un lugar público, sillas plegables, cafeteras, testigos. Cerré la carpeta y la dejé cuidadosamente junto a la puerta. Si iban a hablar de mí, decidí, ya no permitiría que hablaran por encima de mí. Volví a leer el correo electrónico de Linda Calvel el domingo por la mañana, aunque ya sabía lo que decía. El apartamento estaba silencioso de esa manera temprana y vacía. Aún no había tráfico. Ni vecinos caminando ruidosamente arriba, solo el bajo zumbido del refrigerador y el tic-tac constante del reloj en la pared, marcando el tiempo como siempre lo hacía, estuvieras listo o no. Estaba de pie en la pequeña mesa de la cocina con una taza de café enfriándose en mis manos. Fuera de la ventana, Ragford parecía descolorido y cansado. Una fina costra de nieve se aferraba a los bordes del estacionamiento, gris por la suciedad, de la manera en que el invierno se instala y se niega a ser bonito. Una reunión familiar. Había pasado la mayor parte de la semana diciéndome a mí mismo que no me importaba. Que ya había dicho lo que tenía que decir cuando susurré, de acuerdo, en mi cocina y me marché. Pero la verdad es que me importaba lo suficiente como para sentirlo en mis hombros al despertar, tensos y doloridos, como si me hubiera estado preparando para un golpe mientras dormía. Me duché, me afeité y me puse mi chaqueta buena, la que no tenía manchas de pintura en las mangas. Hábito, de nuevo. Muestras respeto cuando entras en el espacio de otra persona, incluso si ellos no te lo mostraron a ti primero. La carpeta estaba sobre la mesa, delgada y sencilla. Sin etiquetas, sin drama, mitad papeles, mitad recuerdos. La deslicé bajo mi brazo y me detuve junto a la puerta. Por un momento, consideré no ir. Hubiera sido más fácil quedarse en casa, sentarse en el silencio, dejar que terminaran de planificar sus vidas sin mí. Ya había hecho mi parte. Eso es lo que me decía a mí mismo. Pero había algo en que me llamaran, solo un compañero de piso, que se me había quedado clavado como una espina bajo la piel. Una mentira repetida con suficiente frecuencia comienza a parecer verdad para todos, excepto para la persona de la que se trata. Cerré la puerta con llave y salí. La iglesia estaba a 10 minutos, un modesto edificio de ladrillo entre una consulta de dentista y una fila de pequeñas casas con árboles desnudos al frente. El estacionamiento estaba medio lleno. Minivans, sedanes, coches sensatos para gente sensata.
Me senté en mi camioneta durante un minuto entero antes de bajar, con las manos apoyadas en el volante. Mi aliento empañaba el parabrisas. En la marina, antes de las inspecciones, te quedabas de pie y revisabas tu uniforme una última vez. No porque tuvieras miedo de meterte en problemas, sino porque el orden importaba. Decía algo sobre quién eras. Me arreglé la chaqueta, cogí la carpeta y entré. El salón de confraternidad olía a café y limpiador de limón, tal como lo recordaba de cientos de comidas de la iglesia a lo largo de los años. Sillas plegables estaban dispuestas en filas desiguales. Una larga mesa en la parte de atrás tenía vasos de papel, paquetes de azúcar y una cafetera que gorgoteaba y siseaba como si estuviera viva. La gente ya estaba allí. Mateo estaba de pie cerca de la ventana, hablando en voz baja con sus padres. Parecía nervioso, de la manera en que lo están los hombres cuando saben que algo importante se acerca, pero no saben cómo saldrá. Camila estaba sentada a unas sillas de distancia de ellos, mirando su teléfono. Elena estaba a su lado, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, los ojos recorriendo la habitación como si estuviera buscando salidas. Y Ricardo también estaba allí. Estaba sentado más al frente que nadie, con las piernas cruzadas, el brazo extendido sobre el respaldo de una silla como si perteneciera allí. Llevaba un blazer que no le quedaba del todo bien y una sonrisa que decía que ya le habían dado la bienvenida. Sentí ese familiar nudo en el estómago, agudo y desagradable. Nadie me notó al principio. Tomé asiento cerca del pasillo, ni al frente, ni atrás, en terreno neutral. Apoyé la carpeta en mi rodilla y crucé las manos sobre ella, manteniéndolas quietas. Elena me vio entonces, sus ojos se abrieron solo una fracción. «¿Viniste?», susurró cuando se inclinó. Dije que lo haría, contesté. Tragó saliva. «Javier, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». La miré a los ojos. No hablaré a menos que me hablen. Ese era el trato que había hecho conmigo mismo. Sin discursos, sin acusaciones, solo la verdad si se me pedía. Los Calvel llamaron la atención de todos unos minutos después. El señor Calvel, un hombre alto de pelo gris ralo y una forma cuidadosa de hablar, se puso de pie cerca del frente. «Agradecemos que todos hayan venido», dijo. «Esta es solo una oportunidad para que las familias estén en la misma página antes de seguir adelante». «Misma página». Me moví en mi silla y sentí el borde de la carpeta presionar mi rodilla. El señor Calvel miró alrededor de la habitación, sonriendo educadamente. Luego su mirada se posó en mí. Dudó, como si intentara ubicarme. «¿Y ustedes?», preguntó. Antes de que pudiera responder, Ricardo se inclinó hacia adelante. «Es Javier». Bueno, él y Elena estuvieron casados. Tiempo pasado. El señor Calvel asintió lentamente. «Ya veo». Sentí las palabras alineándose en mi garganta, queriendo salir. Mantuve la boca cerrada. Camila miraba al suelo. Mateo cambió su peso, mirando de sus padres a mí, algo inquieto cruzando su rostro. La reunión continuó. Se habló de fechas, lugares, listas de invitados. Escuché en silencio, como siempre había hecho, dejando que otros hablaran, haciendo el trabajo silencioso. Pero podía sentirlo crecer cada vez que Ricardo hablaba como si siempre hubiera estado allí. Cada vez que Elena se quedaba callada cuando la historia se torcía un poco más. Me dolía la mandíbula de apretarla. Finalmente, el señor Calvel carraspeó de nuevo. «Hay una cosa que me gustaría aclarar», dijo. Su tono seguía siendo educado, pero más firme ahora. «Javier, ¿puedo preguntarle algo?». Levanté la vista. «Sí», dije. Y así, sin más, la sala se inclinó hacia adelante. El señor Calvel cruzó las manos frente a él, de la manera en que lo hacen los hombres cuando intentan mantener la calma y ser justos. «¿Cuánto tiempo?», preguntó cuidadosamente, «ha sido parte de la vida de Camila?». La pregunta aterrizó suavemente, pero tenía peso. El salón se quedó tan silencioso que pude oír el clic de la cafetera al apagarse. No me apresuré a responder. Pensé en la primera vez que Camila me llamó Javier en lugar de «ese tipo con el que sale mi mamá». Pensé en enseñarle a cambiar un neumático en la entrada de casa mientras la nieve se colaba en nuestras botas.
Pensé en las noches que la esperé despierto a que llegara a casa, fingiendo que no estaba preocupado. 17 años dije. Me casé con Elena cuando Camila tenía 9. Ricardo se movió en su silla. Bueno, técnicamente. Levanté una mano, sin mirarlo. Mis ojos se mantuvieron en el señor Calvel. No estoy aquí para discutir tecnicismos, dije. Me preguntó cuánto tiempo he sido parte de su vida. Esa es la respuesta. El señor Calvel asintió lentamente. Y durante ese tiempo. Sentí la carpeta bajo mi mano, el delgado borde de cartón, las esquinas que había alisado esa mañana. Estuve allí, dije. De manera consistente. Ricardo soltó una risa corta. Vamos, lo haces sonar como si. El señor Calvel levantó un dedo, deteniéndolo. Déjelo terminar. Fue entonces cuando abrí la carpeta. No saqué nada de golpe. No deslicé los papeles sobre la mesa como si estuviera presentando un caso. Tomé un documento a la vez, sosteniéndolo solo el tiempo suficiente para explicar. Este es el aval para el primer coche de Camila, dije. Necesitaba un transporte fiable para la escuela y el trabajo. Su padre biológico no estaba disponible. La mandíbula de Ricardo se tensó. Esta es una factura médica, continué, mi voz firme, de cuando tenía 12 años. Nada dramático, solo algo que una familia maneja. Volví a colocar el papel en la carpeta. Con cuidado, ordenadamente. Y esto, dije, sacando el programa de graduación, es de su ceremonia de graduación de la secundaria. Me senté en las gradas del lado izquierdo para poder sacar una buena foto cuando caminara. Camila levantó la vista entonces. Su rostro se había puesto pálido. La miré a los ojos por un segundo, sin acusar, sin enojo. Solo con honestidad. No guardé esto para demostrar nada, dije. Lo guardé porque era mi vida. El silencio se espesó. La madre de Mateo apretó los labios. Mateo miró al suelo, luego a Camila. ¿Es eso cierto?, preguntó en voz baja. Camila abrió la boca, la cerró, sus dedos se apretaron con fuerza alrededor de su teléfono. Ricardo se inclinó hacia adelante. Mira, esto se está sacando de proporción. Yo soy su padre. Mateo se volvió hacia él. Entonces, ¿por qué no se mencionó nada de esto? Ricardo se encogió de hombros. No parecía relevante. Fue entonces cuando Elena habló por primera vez en un buen rato. No pensé que importara, dijo en voz baja. Solo queríamos que las cosas fueran fluidas. El señor Calvel exhaló por la nariz. Fluido no es lo mismo que honesto. Nadie discutió. Mateo se puso de pie, pasándose una mano por el pelo. Su voz era tranquila, pero había algo roto en ella. Eso no es lo que me dijeron, dijo, mirando ahora a Camila. Y duele más de lo que te imaginas. Las palabras quedaron suspendidas allí, pesadas y finales. Nadie se movió. No me sentí victorioso. No me sentí aliviado. Me sentí cansado. El tipo de cansancio que se instala después de haber cargado algo durante demasiado tiempo y finalmente lo dejas. Mateo retrocedió hacia la puerta. Necesito tomar aire, dijo. Sus padres no lo detuvieron. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la habitación pareció más pequeña. Ricardo miraba al frente. Los hombros de Elena se hundieron. Los ojos de Camila brillaban con algo que podría haber sido arrepentimiento o simplemente miedo. Cerré la carpeta y la apoyé de nuevo en mi rodilla. No vine aquí a arruinar nada, dije en voz baja. Vine porque se me hizo una pregunta. Nadie me contradijo. El reloj de la pared hacía un tic-tac fuerte y constante. Y por primera vez en mucho tiempo, la verdad no tenía dónde esconderse. Las consecuencias no explotaron de golpe. Se extendieron como el frío por una casa con mal aislamiento. Se colaron en cada rincón durante los días siguientes. Para el lunes por la mañana, comenzaron las llamadas telefónicas. Silenciosas, cuidadosas, gente de la iglesia preguntando cómo estaba. Una de las amigas de Elena dejó un mensaje de voz que comenzaba con, no quiero tomar partido, pero, y terminaba en silencio. Elena no volvió a casa esa noche.
No me sorprendió. Estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina de mi apartamento, mi calendario de bolsillo abierto frente a mí, el bolígrafo descansando entre mis dedos como si todavía tuviera algún lugar a donde ir. Seguía mirando el reloj de todos modos. Los viejos hábitos no mueren limpiamente. Cuando finalmente llamó, era cerca de la medianoche. Me quedo en casa de mi hermana, dijo. Su voz sonaba delgada, como si se hubiera estirado demasiado. Necesito tiempo. Me recliné en la silla y miré al techo. La luz zumbaba débilmente. ¿Tiempo para qué?, pregunté. Para pensar, dijo. Avergonzaste a Camila. Nos avergonzaste a todos. Dejé que eso se asentara por un momento. Respondí una pregunta, dije, en una habitación a la que fui invitado. No tenías que decir todo eso, espetó. No tenías que traer papeles. Me preguntaron cuánto tiempo había sido parte de su vida, dije. ¿Qué se suponía que hiciera? ¿Mentir mejor que tú? Ella aspiró bruscamente. Eso no es justo. Tampoco lo era fingir que no existía, dije. La línea se quedó en silencio. Luego Elena dijo algo que no había planeado. Sabía que Ricardo había estado hablando con ella, admitió, durante meses. Mi agarre en el teléfono se tensó. Lo sabías, dije. Le estaba llenando la cabeza de cosas, se apresuró a decir, sobre cómo se ven las familias. Sobre lo que los padres de Mateo esperarían. No pensé que llegaría tan lejos. Pero lo permitiste, dije. No lo detuve, susurró. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente cambió. No ira, ni siquiera dolor, solo claridad. Elena, dije, hice guardias en la marina en medio de la noche, congelándome el culo, porque cuando es tu puesto, no te alejas. Tú abandonaste el tuyo. Ella comenzó a llorar entonces. No levanté la voz. Tampoco la suavicé. Ya no voy a hacer esto, dije. No voy a fingir que soy opcional. Colgamos sin despedirnos. 2 días después, me senté frente a un oficial de préstamos en la cooperativa de crédito Members Plus, el mismo lugar donde había firmado papeles durante años sin pensarlo 2 veces. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. Afuera, la nieve había convertido el estacionamiento en una sopa gris de aguanieve y huellas de neumáticos. No busco castigar a nadie, dije, con las manos cruzadas sobre el escritorio. Solo quiero que las cosas estén claras. La mujer asintió. Esa suele ser la forma más inteligente. Revisamos cuentas, obligaciones, donde mi nombre todavía tenía peso y donde ya no debería tenerlo. Tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. No retiré la cuenta de emergencia que había reservado para Camila años atrás. La transferí por completo a su nombre. Sin condiciones, sin discursos. La va a necesitar, dije simplemente. Pero no necesitará que yo esté ligado a ella. Al salir de ese edificio, el frío golpeó con fuerza. El viento del río Rock me atravesó la chaqueta y, por un segundo, me quedé allí, dejándolo. En la marina, aprendes la diferencia entre el frío que duele y el frío que te despierta. Esa noche, solo en mi apartamento, el silencio se sintió más pesado que antes. El radiador traqueteaba. El reloj hacía tic-tac. Pensé en las largas noches en el barco, cuando todos los demás dormían y lo único que te hacía compañía era el agua oscura y tus propios pensamientos. Nunca me había sentido solo entonces. Esto era diferente. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de texto, número desconocido. Javier, soy Mateo. Siento contactarte así, pero creo que mereces escuchar algo directamente. Miré el mensaje durante un largo momento antes de responder. Adelante. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. No lo sabía, no de verdad. Y una vez que lo supe, no pude fingir que no importaba. Dejé el teléfono boca abajo y cerré los ojos. Fuera lo que viniera después, sabía una cosa con certeza. Decir la verdad me había costado mi matrimonio tal como lo conocía. Pero por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Me reuní con Mateo 2 semanas después en una cafetería junto a North Main Street.
El tipo de lugar que nunca se molestó en remodelar porque el café estaba caliente y nadie te apuraba para que te fueras. La nieve bordeaba la acera en montones desiguales, grises en los bordes. Dentro, olía a grasa de tocino, tostadas y café quemado, el buen tipo de ordinario. Yo ya estaba allí cuando él entró, sentado en un reservado junto a la ventana, mi chaqueta colgada en el gancho, mi calendario de bolsillo guardado donde siempre vivía. Ávido. Una prueba para mí mismo de que todavía pertenezco a algún lugar en el tiempo. Mateo me vio y dudó, como si no estuviera seguro de que hubiera cambiado de opinión. Luego se acercó. Señor Rojas dijo. Javier corregí suavemente. Siéntate. Se deslizó en el reservado frente a mí, con las manos fuertemente entrelazadas. Parecía cansado, no enojado, solo desgastado por la decepción. Quería decir esto cara a cara, dijo. Lo respeto más que a su padre biológico. No respondí de inmediato. La camarera se acercó, rellenó mi café, le dio a Mateo una mirada como si pudiera decir que esto no era un desayuno casual. Cuando se fue, dije, el respeto no es algo que dices para mejorar las cosas. Es algo con lo que vives. Él asintió. Por eso estoy aquí. Me dijo que su familia había puesto la boda en espera. No cancelada, no avanzada, simplemente detenida. Nos importa la honestidad, dijo. Si un matrimonio comienza con una mentira, no tiene muchas posibilidades. Observé a un quitanieves pasar lentamente por fuera, las cuchillas raspando, saltando chispas al golpear el pavimento irregular. Camila está asustada, agregó. No sabe cómo arreglar lo que rompió. Revolví mi café lentamente. Algunas cosas no se arreglan de la manera que la gente quiere. Él tragó saliva. Me pidió que te dijera. Que lo siente. Eso aterrizó más suave de lo que esperaba. No sabía cómo decirlo, ella misma continuó. Así que envió esto. Deslizó su teléfono sobre la mesa. Un mensaje corto estaba en la pantalla. Gracias por todo. No supe cómo sostener ambas verdades a la vez. Lo miré más tiempo del necesario. A veces dije en voz baja, la gente piensa que elegir una historia significa borrar otra. No es así como funciona. Mateo asintió. Todavía estoy tratando de entender las cosas. Yo también, dije. Terminamos nuestro café en silencio. No incómodo, solo honesto. Cuando salía al frío después, el aire se sentía agudo pero limpio, del tipo que te despeja la cabeza. Me ajusté la chaqueta y me quedé allí por un momento, viendo cómo mi aliento se desvanecía. Elena llamó más tarde esa noche. No contesté. Ya no estaba enojado. Había terminado de vivir en el espacio donde mi valor dependía de que otra persona dijera mi nombre. Pasaron las semanas, luego los meses. Me instalé en un ritmo más pequeño. Trabajo, café, tardes lo suficientemente tranquilas como para escucharme pensar. Arreglé cosas en el apartamento que no necesitaban ser arregladas, solo para recordarme que todavía podía hacerlo. Una mañana, sentado en esa misma cafetería, abrí mi calendario de bolsillo y comencé a planificar el futuro. No grandes cosas, solo normales. Cambio de aceite, cita con el médico, un viaje de pesca que había estado posponiendo. Vida sin complicaciones y sólida. Pensé en todas las noches que me quedé despierto esperando a que Camila llegara a casa. Todas las facturas pagadas sin agradecimiento. Todos los momentos que nadie vio. Y me di cuenta de algo que se sintió como paz. Ser padre nunca se trató de un título. Se trataba de estar presente, de ser constante, de mantener la línea cuando hubiera sido más fácil marcharse. Incluso si al final, nadie aplaudía. Si esta historia te resulta familiar, si alguna vez te has sentido borrado mientras seguías de pie justo ahí, tómate un momento para reflexionar. Compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Y si quieres más historias sobre dignidad, verdad y fuerza silenciosa, considera suscribirte. Porque a veces, lo más ruidoso que un hombre puede hacer es decir la verdad y seguir adelante.